con fundamento en el decálogo del perfecto cuentista que veíamos hace un momento. Voy a comentar lo que se está viendo en la diapositiva, que es el cuento de Horacio Quiroga llamado El almohadón de plumas. El cuento pertenece al volumen Cuentos de amor, de locura y de muerte. Y al comentarlo iremos viendo algunos elementos que nos permitan conectarlo con lo que hemos explicado en el decálogo del perfecto cuentista. Vean, por ejemplo, para ver, una cosa es el decálogo, que es un documento teórico, y otra cosa es el cuento ya formado, ya hecho, que es un documento práctico, donde se pone en acción determinado contexto. El cuento empieza con aquello de su luna de miel fue un largo escalofrío. Acá se empiezan a cumplir una de las concepciones que Quiroga daba en su decálogo del perfecto cuentista, es que desde la primera oración con que empieza el cuento, debemos saber a dónde queremos llegar. El cuento nos lleva, y tengo necesariamente que desilusionarlo, porque les voy a decir el argumento, el cuento lleva a mostrarnos a una pareja de recién casados, Jordán y Alicia, y a mostrarnos cómo Alicia enferma y va empeorando poco a poco hasta morir al final del cuento. Lo que me reservo para decirles después es cómo muere. Pero por el momento, cuando dice su luna de miel fue un largo escalofrío, el inicio es un inicio que tiene una marcada característica decadente. Y por decadente entendemos una tendencia dentro del romanticismo en donde los factores negativos preponderaban. En la luna, uno observa, lo primero que observa es el contraste entre luna de miel y largo escalofrío. Y a su vez el cuento tiene un inicio, como diría el teórico Horacio, el teórico latino Horacio, un inicio in media res, es decir, en mitad de la cuestión. Porque si dice su luna de miel fue un largo escalofrío, hay un pasado en esa frase, en esa oración, que es, no sé, la vida de los personajes, el día que se conocieron, el noviazgo, el matrimonio, y ahora la conclusión, la luna de miel, pero anunciando desde ya que la mujer no va a pasar de esa luna de miel. Ahí va a quedar. Y entonces, eso de un largo escalofrío resulta muy puntual. La oración está expresada en pretérito y se dice de una manera muy concreta. Y no olviden, es comienzo in media res, la mitad de la cuestión, para ir desarrollándolo e ir avanzando hacia el final. Como decía Quiroga, en el decálogo del perfecto cuentista, no empieces nunca sin saber a dónde quieres llegar. Y acá se ve claramente que se va hacia un final doloroso. Sigue inmediatamente lo que podríamos denominar prosopografía de la mujer, rubia, angelical y tímida. Por prosopografía entendemos la descripción de rasgos no psicológicos, sino de rasgos, de alguna manera habría rasgos físicos en rubia, pero en angelical y tímida serían rasgos psicológicos. De alguna forma, esto es importante marcarlo porque se llama prosopografía cuando se definen los rasgos físicos únicamente y etopeya cuando se definen los rasgos psicológicos. Acá están juntas las dos. Ella era rubia, un dato visual nada más, pero era angelical y tímida. Y se opone al carácter duro de su marido, el cual heló sus soñadas niñerías de novia. Yo insisto mucho en el poder de estos verbos en pretérito. Heló es un verbo sin regreso, desde el punto de vista aspectual, es heló y ya no hay posibilidad ninguna. Fíjense ustedes qué diferencia habría si el narrador hubiera dicho el carácter duro de su marido helaba sus soñadas niñerías de novia, ahí hubiera sido otra cosa, pero acá dice heló, lo que quiere decir acá. Entonces lo quería mucho, dice. Esto es muy importante. Alicia quería mucho a su novio, marido, y había algo que lo separaba,
que ella no podía definir con total exactitud. Durante 3 meses, dice, se habían casado. En abril vivieron una dicha especial. Luego agrega en el otro párrafo: la casa en que vivían influía un poco en sus estremecimientos. Es decir, el ambiente en el que el personaje se desarrolla influye en sus condiciones psicológicas. Hay acá una blancura del patio silencioso, los frisos, columnas y estatuas de mármol producían una otoñal impresión de palacio encantado. Eso es muy importante marcarlo porque se está diciendo que el personaje está involucrado con el ambiente en el que se desarrolla. Y el ambiente no la ayudaba absolutamente para nada. La volvía más nostálgica, más triste, más apesadumbrada y sin saber exactamente por qué estaba viviendo de esa manera. Sigamos adelante. El narrador indica en ese extraño nido de amor. Queremos aclarar que este narrador, según el crítico Todorov, es un narrador omnisciente. Él conoce todo lo que va a contar, conoce cómo empieza el cuento, cómo termina, por lo que ya habíamos explicado, pero se guarda algunas cosas y le muestra a su lector lo que él quiere que el lector vea, y otras cosas las oculta. Por eso dice, en ese extraño nido de amor, evidentemente creo que sí, que hay en juego la palabra extraño, lo está definiendo muy bien, Alicia pasó todo el otoño. Acá volvemos a otro aspecto externo, pero muy importante, que es el otoño, la estación fría en el ambiente en el que ellos se encuentran, la estación que convoca a cierta nostalgia y que Alicia ha vivido, completamente opuesta a lo que hubiera sido una primavera. No obstante, a pesar de todo lo anterior, había concluido por echar un velo sobre sus antiguos sueños y aún vivía dormida en la casa hostil sin querer pensar en nada hasta que llegaba su marido. Y a continuación dice, no es raro que adelgazara. Se nota acá la intervención del narrador para convencernos o para pretender convencernos de algo que no es así. ¿Por qué adelgaza Alicia? No adelgaza por la enfermedad que está teniendo y que ningún médico logra dictaminar o decir qué es, sino que ella adelgaza por otra razón que quedará explicada al final del cuento y que el narrador le encanta jugar con el lector. Tuvo un ligero ataque de influenza, dice, la influenza que lamentablemente está tan de moda en este momento, que se arrastró insidiosamente días y días. Alicia no se reponía nunca. Es decir, Alicia poco a poco se va sintiendo cada vez peor. Cuando consultan al médico, fue ese el último día que Alicia estuvo levantada. Al día siguiente amaneció desvanecida. El médico de Jordán la examinó con suma atención, ordenándole calma y descanso absolutos. No sé, le dijo a Jordán en la puerta de la calle con la voz todavía baja, tiene una gran debilidad que no me explico, y sin vómitos, nada. Si mañana se despierta como hoy, llámeme enseguida. Quiroga está planteando el enfrentamiento de la ciencia con la vida. El científico, en este caso el médico, no puede determinar la causa de lo que está sucediendo. Sí sabe o intuye que hay algo grave y entonces se pone a disposición por si las cosas siguen peores. En ese extraño nido de amor, Alicia pasó todo el otoño, ya lo habíamos mencionado. Continúo. No sé, le dijo a Jordán en esta cuarta diapositiva, en la puerta de calle con la voz todavía baja, tiene una gran debilidad, no me explico, y sin vómitos, nada. Si mañana se despierta como hoy, llámeme enseguida. Al otro día Alicia seguía peor, hubo consulta.
El proceso de la enfermedad no parece tener retorno. Alicia sigue peor. ¿Qué es lo que se puede constatar? No somos científicos, somos literatos, entonces lo que se puede constatar es una anemia de marcha agudísima, ahí lo dicen, completamente inexplicable. Obsérvese la ciencia enfrentada al gran misterio de la vida. No pueden explicar por qué Alicia está así. Alicia no tuvo más desmayos, pero se iba visiblemente a la muerte. Vean al implacable narrador omnisciente que nos adelanta lo que va a suceder. Se iba visiblemente a la muerte. A todo este panorama doloroso de Alicia se agregará enseguida que empieza a tener alucinaciones. Ve en la alfombra una suerte de monstruo que la acecha, grita, viene Jordán, lo reconoce y se calma. Pero estas alucinaciones le hacían ver, como dice aquí abajo, a un antropoide apoyado en la alfombra sobre los dedos que tenía fijos en ella los ojos. Esa es lo que Alicia está pudiendo observar. Alicia fue extinguiéndose en su delirio de anemia, agravado de tarde, pero que remitía siempre en las primeras horas. Es muy importante ver cómo el narrador asume como un hecho real que Alicia tiene anemia, como lo dijo el médico. Entonces ella se iba extinguiendo en ese delirio de anemia, agravado de tarde, pero que remitía siempre en las primeras horas. Durante el día no avanzaba su enfermedad, pero cada mañana amanecía lívida, en síncope casi. Parecía que únicamente de noche se le fuera la vida en nuevas alas de sangre. Está mal esa palabra, hay un error, en nuevas oleadas de sangre, dice el texto. Entonces, esto es muy importante marcarlo porque la vida de Alicia se va en verdaderas oleadas de sangre y no se sabe exactamente por qué. Al final lo podremos explicar. Para no crear más expectativa, veamos me regreso un poco porque tenemos que ver esta última parte, el último párrafo. Murió por fin. La sirvienta que entró después de deshacer la cama, sola ya, miró un rato extrañada el almohadón. Obsérvese la afirmación del narrador: Alicia murió por fin. Ese por fin parece demasiado descarnado, demasiado doloroso, pero se explicaría por qué Alicia estaba sufriendo, y entonces la muerte le trae cierta paz. Pero veremos después que no era tan así. Ella ha muerto, quedamos en eso. La sirvienta va a recoger la cama y en ese momento dice: quiero leerlo, señor. Llamó a Jordán en voz baja: en el almohadón hay manchas que parecen de sangre. Jordán se acercó rápidamente y se dobló a su vez. Efectivamente, sobre la funda, a ambos lados del hueco que había dejado la cabeza de Alicia, se veían manchitas oscuras. Parecen picaduras, murmuró la sirvienta después de un rato de inmóvil observación. Levántelo a la luz, le dijo Jordán. La sirvienta lo levantó, pero enseguida lo dejó caer y se quedó mirando a aquel lívida y temblando. Sin saber por qué, Jordán sintió que los cabellos se le erizaban. ¿Qué hay?, murmuró con voz ronca. Pesa mucho, articuló la sirvienta sin dejar de temblar. Jordán lo levantó. Pesaba extraordinariamente. Salieron con él y sobre la mesa del comedor, Jordán cortó funda y envoltura de un tajo. Las plumas superiores volaron y la sirvienta dio un grito de horror con toda la boca abierta, llevándose las manos crispadas a los bandos. Sobre el fondo, entre las plumas, moviendo lentamente las patas velludas, había un animal monstruoso, una bola viviente y viscosa. Estaba tan hinchado que apenas se le pronunciaba la boca. Noche a noche, desde que Alicia había caído en cama, había aplicado sigilosamente su trompa, mejor dicho, a las sienes de aquella, chupándole la sangre. La picadura era casi imperceptible. La remoción diaria del almohadón había impedido sin duda su desarrollo, pero desde que la joven no pudo moverse,
la succión fue vertiginosa. En 5 días, en 5 noches, había vaciado a Alicia. Estos parásitos de las aves, diminutos en el medio habitual, llegan a adquirir en ciertas condiciones proporciones enormes. La sangre humana parece serles particularmente favorable y no es raro hallarlos en los almohadones de pluma. Vean, la última observación del narrador es muy importante y los conduzco a lo mismo. El principio tiene que anunciar el final, y aquí está el final. Un final que se circunscribe en el terreno de lo fantástico, por más que el narrador y el propio Quiroga quieran decir que tiene una explicación racional y obvia. ¿Qué había en el almohadón? Un parásito de las aves que le había estado chupando la sangre a Alicia. Y por lo tanto nos enfrentamos al gran tema del destino, puesto que Alicia se pudo haber salvado simplemente con cambiarle el almohadón. Pero no se lo cambiaban porque le dolía la cabeza y entonces no dejaba que le cambiaran el almohadón. Y porque no se lo cambiaban, el animal seguía succionando la sangre. Y lo dice muy claro, en 5 días, en 5 noches, había vaciado a Alicia. Vean la fuerza de esa expresión nihilista y decadente, vació a Alicia de su sangre y se da el fin más terrible. Yo hubiera terminado el cuento acá, en Alicia, pero bueno, cada uno sabe lo que hace. En 5 días, en 5 noches había vaciado a Alicia. Pero el narrador se ve en la obligación de intervenir para explicar, a los efectos de no inquietar tanto a su lector, que estos parásitos de las aves, que son muy pequeñitos en el medio habitual, cuando toman contacto con la sangre humana, pueden adquirir proporciones increíbles. Y aclara, y no es raro hallarlo en los almohadones de pluma. Por lo tanto, si van a comprar un almohadón y es de pluma, tengan en cuenta esta observación del narrador. Una observación que está dicha, no creo que sea irónicamente, creo que es una forma de decir, este es el destino y las cosas suceden como se pueden haber observado en el desarrollo de este cuento. Bien, este es el almohadón de plumas y tuve la oportunidad de compartirlo con ustedes para ver de qué manera un narrador tradicional como Horacio Quiroga ofrece esta anécdota. Muchas gracias y seguiremos en contacto.